Y esa es la pregunta de mi compañero Juan Antonio Ruiz que deberíamos contestar ahora. ¿Qué relación tiene esto con la educación sexual que damos a nuestros hijos, por ejemplo? Arun. Toda la relación. Si la educación sexual que diésemos fuese buena, seguramente disminuirían el número de abortos. La situación ideal, yo creo que para todo el mundo, es que no hubiese abortos, que no fuese necesario, ¿no?, que un adolescente abortase. Por tanto, hasta cierto punto, cuando se llega a ese punto, ha habido un fracaso de lo anterior, que es la educación sexual a todos los niveles, ¿no? Jacinto. Bueno, yo lo interpreto como que el ser humano no es educable al 100%. Es decir, que por más educación que se le dé, por más información que se le proporcione, siempre hay un factor individual por el que el ser humano repite y comete errores, no solamente con el sexo, sino con la comida y con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, estoy a favor de la información sexual, de la educación sexual, por supuesto, pero que la educación sexual no caiga en la ingenuidad de que todo es educable. Muy bien. Hay algo ahí que siempre se va a escapar, es un vacío y con el que tenemos que contar. Pues esta mañana educación sexual para afrontar una relación sexual con 16 años, que es la edad media, con 15 parece que ya cada vez más. Hay niños de 15 años que inician sus relaciones sexuales. Jacinto. Sí, yo creo que información hay, incluso hay un exceso de información a veces. Voy a poner un ejemplo para que nos hagamos una idea. Un chico de 15 años que tiene la información necesaria, sabe para lo que sirve el preservativo, sabe que hay que ponérselo, pero luego te cuenta su acto sexual y te dice, no me lo puse. Y le dices, ¿por qué? Me puse nervioso, tenía miedo de que pudiera fallar algo. O sea que hay una serie de factores ahí, personales, como la ansiedad, el primer encuentro, que son los que yo creo que realmente tienen incidencia en que luego se tomen más medidas o se tomen menos. Y si no evaluamos ese tipo de cosas, por más información que se dé, pues vamos a estar dando palos de ciego. El uso del preservativo, por ejemplo. Dicen que España es el país de Europa con la tasa más alta en este uso. ¿Es una buena noticia? Es una buenísima noticia. Yo creo que sí. El preservativo, mientras más se utilizase, sería muchísimo mejor. De hecho, gran parte de las campañas van destinadas a eso porque evita un peligro inmediato, ¿no? No es lo que nos gustaría como educación sexual, pero evitan los peligros que van asociados a ella, ¿no?, que es el embarazo y las ITS, ¿no?, las infecciones de transmisión sexual. Claro, si hay embarazos, evidentemente, y la tasa es muy alta, es porque el preservativo no se está usando utilizando como se debiera. y lleva como consecuencia y aparejado enfermedades de transmisión sexual. Rosario, bueno, este caso que ella comenta es un caso que vemos cada vez con más frecuencia, que son niños criando niños, ¿no? Porque ella lo ha dicho, para su hija el bebé o el hijo que va a tener es como un juguete, ¿no? Y esto lo ves, o sea, ellos no pueden tener con esa edad la madurez suficiente. En estos casos es fundamental que haya toda una estructura familiar detrás que ampare y ayude a criar a ese niño, ¿no? Ella ha dicho que tenían información, también lo ha comentado él antes, pero la información ya sabemos hace mucho que no es suficiente. Todos tenemos información de qué podemos comer y qué no, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos sobrepeso. O sea, la información en sí misma no es suficiente, hay que ir mucho más allá en las campañas de formación. Información hay, pero claro, hay una información... ¿Qué haríais? Bueno, no tenemos que inventarlo, ¿eh? Está más que estudiado, más que propuesto. O sea, está muy identificado qué hace, lo que tú comentabas antes, qué hace que un adolescente lleve a cabo una conducta de riesgo sabiendo que tiene que utilizar el preservativo, ¿no? Sí, yo creo que con esta llamada es muy ilustrativa y además tenemos que aprender porque aquí de lo que se trata es de que hay dos jovencitos que han tenido una relación sexual siendo un poco inconscientes de las consecuencias que eso puede tener. Porque una cosa es la relación sexual y el goce sexual, y ahí la pulsión sexual es muy difícil de controlarla. Ahí la educación no tiene nada que ver. Y otra cosa es las consecuencias. Entonces, a estos chicos no han medido bien las consecuencias. En el punto en el que está esta familia, por supuesto, hay que apoyarles y, sobre todo, hay que hacer ese trabajo un poco de concienciarles en lo que se han metido. Poco a poco, no puede ser de un día para otro. La familia en primer lugar y los agentes sociales, educativos, pues que también puedan ayudar, ¿no? Muy bien. Otros datos que quiero exponer esta mañana. 1 de cada 10 jóvenes usa la marcha atrás para evitar embarazos. En estos 1 de cada 10, en este caso, estarían implicadas las enfermedades o el riesgo de enfermedades de transmisión sexual por el no uso de preservativo. También el 24% de las jóvenes entre 14 y 29 años sufre una enfermedad de transmisión sexual. Y estos son datos de la Academia Española de Dermatología y también de Venerología, ¿no? ¿Cómo interpretamos los datos? Mira,
Muy en la línea de lo que él estaba comentando antes, ¿no? Una cosa es lo que yo sepa a nivel teórico y otra cosa es la percepción de riesgo. El problema es que los adolescentes no perciben el riesgo, esto lo sabemos, ¿no? Los adolescentes cogen una moto y van sin casco por ahí y van a 40. Pues yo estuve desde los 14 hasta los 18 sin luz en la moto y no se me ocurría que hubiese que ponerla. Entonces, claro, si yo no percibo que estoy bajo riesgo, por más que me cuenten, eso no lo asocio con mi comportamiento, ¿no? Y además los adultos en general, cuando hablamos sobre sexo con adolescentes, siempre le hablamos desde la prevención y desde el miedo. Entonces ese mensaje no les llega para nada, ¿no? Por eso llevamos mucho tiempo intentando que se hable de otra forma, ¿no? El VIH trajo pánico en las relaciones sexuales en general, ya no solo entre adolescentes, ¿no? Pero parece que ahora hay un relajo también generalizado. Las cosas son ahora de otra forma o se ven de otra forma. Bueno, es que... Por el no uso del preservativo. Claro, es que el ser humano es así, ¿no? Actuamos un poco por impulso, las campañas publicitarias tienen ese impacto inicial, pero luego nos relajamos. ¿Y por qué nos relajamos? Pues porque no nos conviene, porque en el fondo él es como un poco contra natura. Hay que luchar contra la propia naturaleza, ponerse un preservativo, medir bien las consecuencias. Todo esto implica un esfuerzo que es mucho más fácil decir, bueno, tengo relación sexual, no sé nada, y luego las consecuencias es como cuando te ponen una multa, cuando me llegue ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo que los adultos tienen que saber para tratar con los adolescentes y así poder incidir más y, si cabe, hacerlos más conscientes. Pues acabado el impacto, llega la relajación. Por lo tanto, que sería lo que sacamos en conclusión. Consuelo de Extremadura, por ejemplo, ha habido un taller sexual destinado a jóvenes. Al parecer, de verdad que no tenemos más constancia que la información, enseñaban a jóvenes a autoexplorarse sexualmente, es decir, a masturbarse. El taller se llama El placer está en tus manos y no está dedicado única y exclusivamente tampoco a ese acto de la masturbación, ¿no? Pero ha sido polémico el taller. ¿Son buenos o no estos talleres? Yo creo que sí. A mí me parecen muy buenos estos talleres. Me parecen muy buenos, primero, mira, una asociación nada radical, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lleva años insistiendo en que tenemos que educar a los adolescentes en conductas alternativas al coito. ¿Vale? Que el tema no sea llegar y inmediatamente penetrar, sino que sepan otras cosas, ¿no? Claro, para aprender a utilizar tu cuerpo y qué te gusta y qué no te gusta es fundamental que lo conozcas. Y sabemos que la mayoría de los adolescentes, sobre todo las chicas más que los chicos, no conocen su cuerpo siquiera. Ni siquiera muchas de ellas, cuando tienen la primera relación, ni siquiera se han tocado. Y no solo ahí, sino esto acarrea una serie de problemas. Mira, el 92% de las mujeres que tienen anorgasmia, o sea, que no han tenido un orgasmo en su vida, el 92%, no se han masturbado nunca en su vida. Un 92%. De las mujeres que tienen anorgasmia no se han masturbado jamás en su vida y llegan a la consulta a un sexólogo con 30, con 40 años, ¿no? Y dentro del paquete terapéutico que se le hace, una parte es que aprendan a masturbarse, a conocerse, ¿no? Bueno, entonces esto es fundamental. Una parte, los talleres, que habría que plantearse si esto es mejor en la calle o en casa, o sea, que en casa haya una educación sexual y no necesitemos los talleres, o incluso ambas cosas. Jacinto, yo te preguntaría, ¿cómo debe un padre entablar una conversación con su hijo sobre todo lo que estamos exponiendo aquí? Pues cuando el padre capte que su hijo ya puede iniciarse en el sexo. Y eso depende un poco de la madurez del niño y no hay una edad fija, pero por poner así un límite, con un niño de 9 o 10 años, por ejemplo, se podría empezar a hablar de sexo, de la prevención, de que tenga conocimiento de los instrumentos que sirven para evitar embarazos no deseados, etcétera, etcétera. O sea que desde esas edades ya es un buen momento. Me gustaría comentar ahí algo, ¿no? Porque esa es nuestra gran asignatura pendiente, que los padres sepan hablar con los hijos en general y que sepan hablar de sexualidad. La verdad estoy de acuerdo, tiene que ser 9 o 10 años. A nosotros nos consultan con 16, yo le digo, lleva 6 años de retraso, ¿no? Y lo que no puede hacer un padre o una madre, lo que no debe hacer, lo que no podemos hacer, es lo que se hace, es hablar desde el miedo. La mayoría de las veces se habla desde el miedo. Tú no habrás tenido algo, ¿no? Con lo que ya le estás dando la respuesta. Y empezar a hablar ya cuando el niño o la niña está con 16 años, yo no he hablado con él de nada de sexo y ahora de repente quiero que sea sincero y me cuente toda su vida. Hay que empezar muchísimo antes. Muy bien, pues voy a decir un teléfono para terminar, que es mi obligación, un teléfono al que llamaron 6.000 personas el año pasado. Es el teléfono del Instituto Andaluz de Información Sexual, 901 40 69 69. En fin, llama la atención poderosísimamente las dos últimas cifras del teléfono. Bueno, muchísimas gracias.